En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simplemente una pequeña, vamos a seguir con el catecismo, simplemente un muy breve comentario que queríamos hacer sobre este evangelio, que honestamente a mí siempre me ha venido mucho a la mente en todo este encerramiento y locura que estamos viviendo, y el pánico, el miedo del coronavirus, del bicho ese, que uno lo va a dar, no se ha morido el coronavirus. Y honestamente yo siempre he pensado en este pasaje del evangelio. Creo que vale la pena recalcarlo y tener en mente lo que está pasando y cómo la gente ora. Dice nuestro Señor: a vosotros os digo, mis amigos, nada temáis a los que matan el cuerpo y tras esto no pueden hacer más. Coronavirus, por mucho, bueno, nos matará el cuerpo, nos quitará la vida, y tras eso no puede hacer más, nomás quitarnos la vida de ese cuerpo. Continúa nuestro Señor: voy a mostraros a quién habéis de temer, o sea, a quién hay que en verdad tenerle miedo. Temed al que, después de quitar la vida, puede arrojaros al infierno. Sí, os digo, temed a este. ¿Quién es este que, después de quitar la vida, puede arrojarnos al infierno? Dios. Dios, que nos puede enviar la muerte, y si uno está viviendo mal, está en pecado mortal, lo condena al infierno, en castigo por los pecados. A ese hay que temer, a Dios. Temerle, como enseñan los santos, un temor filial, es decir, el temor no que es Dios da miedo, no, Dios no da miedo, sino el temor de ofenderlo, porque Dios tan bueno que es, tan grande, y uno tan vil y miserable que lo ofende uno. O sea, tienes un temor filial, como un buen hijo para con sus padres, que teme ofenderlos, teme disgustarlos, teme hacerles algún daño. Es el temor que tenemos que tener para con Dios. Entonces, nomás dejarles ese muy breve pensamiento, pensando en cómo ora la gente, todo el pánico. Primero está la vida, la salud, entonces cierren todas las iglesias, cierren el culto, todo el mundo está encerrado en su casa, nadie se vea con nadie, por el miedo a perder la vida, por el coronavirus, el virus este. Y mientras tanto descuidamos nuestras almas y no tememos a aquel que puede quitarnos la vida y arrojar el alma al infierno, condenarnos eternamente por los pecados, si no nos arrepentimos. Ese muy breve pensamiento les dejamos simplemente respecto al Evangelio de la misa de hoy. Y ahora sí seguimos con el catecismo que venimos haciendo. Estamos en el 7º mandamiento. No hurtarás. Habíamos dejado en la pregunta 441 el día de ayer, la retomamos. Dice así: se perjudica la propiedad al prójimo solamente con el hurto y el robo. Ayer habíamos visto el hurto y el robo. El hurto era cuando uno toma los bienes ajenos a escondidas, sin que se dé cuenta el dueño. Y el robo, también llamado rapiña, habíamos visto que es cuando se hace con violencia, manifiestamente, una pistola, una navaja, tal vez hiriendo. ¿Cuántos ladrones no golpean o hieren al que roban? Entonces esas son las dos distinciones técnicas respecto al 7º mandamiento, al robo como tal. Pero la pregunta dice: ¿y de qué otras? O sea, solamente de esa manera peco contra el 7º mandamiento, hurtando o robando. Hay otras formas de pecar contra el 7º mandamiento. Dice la respuesta: se le perjudica también al prójimo con los fraudes, la usura y cualquier otra injusticia contra sus bienes. Veamos qué nos dice la siguiente pregunta, la 442, sobre el fraude. Dice la pregunta: ¿cómo se comete el fraude? El fraude se comete engañando al prójimo en el comercio con pesos, medidas, monedas falsas y con mercancías averiadas, falsificando escrituras y documentos, en suma, haciendo trampas en las compras y ventas o en cualquier otro contrato, y asimismo cuando se niega uno a dar lo justo o lo convenido. Es decir, todos esos comerciantes que venden de más sus productos, que los venden tal vez disaveriados, tal vez vino aguado, leche aguada, o presentarlo como lo que no es. Está nuevo, es último modelo y ya está usado. Nomás lo limpiamos un poquito y lo presentamos como nuevo y lo vendemos a precio nuevo. Todo eso es un fraude, es un engaño y va contra la justicia, y de hecho implica la obligación de restituir al prójimo. Todos estos pecados contra la justicia, contra los bienes del prójimo, implican la restitución. Entonces es muy serio eso para los que se dedican al comercio, porque todos estos fraudes en que uno puede caer, uno tiene que restituir. No es que, bueno, ya me arrepentí, me confieso y ya está. No, hay que restituir, de ser posible hacerlo a los que se ha defraudado. Si fuera imposible, porque alguien que una vez pasó, lo estafé y no sé ni quién era y nunca más volvió, toca a los pobres restituir ese dinero, pero hay que hacer restitución. Y es interesante al final también lo que dice respecto al fraude:
Asimismo, cuando se niega, dice uno a dar lo justo, lo convenido, lo justo, porque también puede pasar, y eso tal vez no lo tenemos muy en cuenta, que si uno se aprovecha de la necesidad tal vez de alguien para conseguir algo muy por debajo de lo que en realidad vale esa cosa, aprovechando mismo esa necesidad, uno puede estar pecando contra la justicia por aprovecharse de eso y dándole bastante menos de lo que es. Hay que tener eso en cuenta. Nuestra mentalidad moderna no piensa que en todo ese regateo se vale al 100%, hasta donde yo logre bajar, y no hay que tener en cuenta, y máxime si nos aprovechamos precisamente, como decimos, de la necesidad del prójimo. ¿Cuántas veces no ocurre? Alguien necesitado, necesita sacar, y bueno, por lo que uno le ofrece, está bien, toma, y uno se aprovecha esa necesidad. Hay que tener en cuenta que si uno obviamente abusa de eso y lo toma por muy debajo de lo que en realidad es justo, lo que debe uno darle por ese bien, uno está pecando contra la justicia. Pasemos a la siguiente pregunta, la 443. ¿Cómo se comete la usura? La usura se comete cuando se exige sin legítimo título un interés ilícito por alguna cantidad prestada, abusando de la necesidad o ignorancia del otro. Y vaya si no ocurre, usar de la necesidad, los créditos, los intereses, y al final termina peor la persona, o la ignorancia. Cuánta gente sencilla que no entiende bien toda esa parte, esas trampas que tienen cuando ofrecen todos los intereses, los créditos, etc. Y cuando vienen a ver ya están con el problema que en la mayoría de los casos se vuelve insoluble. Si uno no gana el baloto, es imposible poder pagar, porque son tremendos los intereses modernos, que son casi siempre la gran mayoría usurarios. Una cosa increíble. Y dice, es muy interesante el catecismo, que es usura cuando se hace sin legítimo título, se dice, cuando ese interés es sin legítimo título. ¿Cuáles son los legítimos títulos que suelen dar? Los títulos justos también se llaman. Es decir, para que ese interés que yo pido no sea una usura, no sea un pecado. Uno dice es el daño que emerge, es decir, si yo le presto eso y por prestárselo a mí me viene un daño, entonces yo puedo legítimamente pedirle un interés a esa persona. En todo caso, ese interés, para que sea legítimo y válido ante Dios, tiene que equivaler a lo que es el daño, digamos, que se le produce a uno. Si yo le exijo bastante por más de lo que es el daño, estoy haciendo usura. Tiene que ser para reparar en todo caso ese daño que me viene a mí, que un pariente muy necesitado le presto porque tal vez él está en una situación peor y yo caigo en un problema por prestarle eso. Bueno, yo le puedo exigir ese interés para que cuando él, quiera Dios, esté mejor, me devuelva y me dé el interés para yo resolver el problema en el que yo caí, el daño que me causó darle esa ayuda, ese préstamo. Ese es un justo título, en donde no sería usura. También el lucro que cesa suele ser un justo título. Si yo tal vez tenía bien planeado invertir este dinero, pongamos, en este negocio, en esta cuestión, y lo más probable es que iba a salir adelante y yo iba a poder tener una ganancia, un lucro allí, pero al final lo termino prestando. Tal vez, pongamos, un pariente está necesitado, bueno, le presto el dinero, yo puedo percibir o exigir un interés que sea equivalente a ese lucro que yo iba a tener, lo más probable, según todas las probabilidades. En todo caso, equivalente a ese lucro. Si yo me voy por los cielos, bastante más, estaría haciendo usura. Otro justo título es el peligro del capital, es decir, si ese préstamo que yo hago a mi prójimo, él lo va a invertir tal vez en un negocio algo arriesgado, entonces es probable que hasta lo pierda. Entonces yo puedo, por eso solo, también exigir un interés, siempre que uno no se aproveche o que uno no tome el puro peligro por la pobreza, tal vez del prójimo. Si uno lo hiciera por eso solo, podría haber un pecado contra la caridad. También es un justo título lo que se llama la pena convencional, es decir, cuando uno estipula, te presto y me tienes que pagar a tal fecha, y si no, bueno, un interés como una especie de pequeña pena, digamos, de castigo. Eso también es un justo título, siempre está sobreentendido que no es algo desmesurado, por supuesto, los intereses. Y también se suele decir que la ley civil, el interés que permite, es ya también un justo título, siempre que conste que no es excesivo el interés que permite la ley civil, que hoy en día por desgracia normalmente tiende a ser más bien siempre algo ridículo, cuando normalmente mira los intereses. Pero igual es importante tener estas cosas en mente. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 444. Dice así: ¿qué otras injusticias se cometen contra los bienes del prójimo? Y dice la respuesta: hacerle perder a uno injustamente lo que tiene, perjudicarle en sus propiedades, no trabajar conforme al deber. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta, no trabajar conforme al deber. Si yo soy un empleado, si a mí me están pagando y yo
por negligencia, no trabajo como corresponde, estoy defraudando me fue la palabra, con el que me contrató, al que me está pagando, estoy defraudando. Y en ese sentido hasta le estoy haciendo un daño, porque tendría más ganancias o iría mejor la cosa si yo obrara como debo. Entonces, tener en cuenta, porque en ese sentido uno está dañándole sus bienes, perjudicando al prójimo su propiedad, en un cierto sentido. También pondría el catecismo diciendo, no pagar por malicia las deudas y salarios debidos. Malicia quiere decir negligencia, que yo tengo el dinero, yo podría pagarlo, no hay una excusa real, y no lo pago. Pongo cualquier excusa, pero que no es real. Yo peco, porque si yo tengo una deuda, tengo que pagarla, tengo que cumplir con mis deudas. O los salarios debidos, también muy importante, y tener en cuenta que defraudar el jornal debido al obrero es uno de los pecados que claman contra el cielo, que claman venganza al cielo. También sigue diciendo el catecismo, herir o matar animales que son del prójimo, dejar que se echen a perder las cosas encomendadas. Si a alguien le encarga a uno cuidar una cierta cosa, y uno por negligencia, por no ocuparse, en ese sentido con culpa, se daña la cosa, se daña el bien del prójimo, uno es culpable y uno está obligado a restituir porque fue mi culpa. Entonces, tener bien en cuenta eso. Dice, impedir a otro la consecución de cualquier justa ganancia, por ejemplo, con calumnias, tal vez. Si alguien, no sé, está haciendo un negocio o va a vender algo, lo que sea, y yo, pongamos, digo calumnias, o hago algo que no está bien y que lo perjudica al prójimo, no logro vender eso, o al final por eso dice, su negocio no despegó o se hundió, es un pecado en mí, pecado contra la justicia, y estoy obligado a resarcirle los daños en la medida de mis posibilidades. Y continúa y termina el catecismo diciendo, dar la mano al ladrón y recibir, esconder o comprar la cosa hurtada. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, dice el dicho. Si uno colabora con el ladrón, uno también se hace partícipe y uno es cómplice, y en ese sentido uno tiene que cuidado porque restituir. Así yo nomás le he ayudado en una parte parcial, pero si colaboré y mi colaboración fue efectiva, es decir, realmente ayudó a la injusticia cometida, yo estoy obligado a la restitución, aunque pongamos el principal o los otros, si fuimos muchos, no quieran hacerlo. Si yo me convierto, yo tengo que restituirle al dueño. En todo caso, yo después poder exigirle a los demás que me paguen a mí, que si no se convierten no va a pasar. Suerte, hasta lo pueden tal vez querer linchar a uno. Pero hay que tener eso en cuenta. Si uno da la mano al ladrón, recibirlo, esconderlo, comprar la cosa hurtada también, hay que tener mucho cuidado. Si uno sabe que una cosa es robada y uno la compra, uno peca. Y uno está obligado a restituirla al dueño. En todo caso, uno, como decimos, le podrá exigir al que se la vendió, devuelve mi dinero, porque eso no me lo pueden ni vender. Hay que volver la cosa hurtada a su dueño. Estas son diferentes formas de pecar contra el séptimo mandamiento, contra la justicia, porque como muchas veces uno tal vez se circunscribe el pensamiento uno solamente al robo, simplemente cuando uno sustrae las cosas ajenas, sea escondidas, sea con mano armada, no, también estas son otras muchas formas de dañar al prójimo sus bienes, y como vimos, obligan a restitución, tengo que devolverle lo que le quité o resarcirle los daños que le causé. Pasemos a la última pregunta para el día de hoy, la 445, que dice así: ¿es pecado grave hurtar? Es pecado grave contra la justicia cuando la materia es grave, por ser cosa importantísima, que se respete el derecho de cada cual a lo suyo, y esto para bien de los individuos, de la familia y de la sociedad. Dice, es pecado grave contra la justicia cuando la materia es grave, es decir, este mandamiento se llama parvedad de materia, quiere decir, si yo robo algo muy chiquito, pongamos 500 pesos, es un pecado, pero será un pecado venial porque la materia no es grave. Si robo materia grave, pongamos por ejemplo 1.000.000 de pesos, evidentemente es mucho dinero, ahí claramente hay materia grave y es un pecado mortal, y como decimos, obliga a la restitución. Y dice que es un pecado grave de suyo, por ser cosa importantísima, que se respete el derecho de cada cual a lo suyo. Y esto dice para bien de los individuos, de las familias y de la sociedad, porque si no es imposible la paz social. Uno no puede vivir tranquilo si no hubiera ese derecho a lo que yo poseo, a que no me lo quiten, o a que si me lo quitan yo pueda exigir que me lo devuelvan ante la ley, ante la justicia. Dejamos entonces allí por hoy. Mañana, Dios mediante, continuaremos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.